Al pensar en los cielos nuevos y la tierra nueva, nuestra alma es alentada, animada y fortalecida, más cuando hay quebrantos de salud, dificultades económicas, problemas familiares o laborales. Porque en la tierra redimida no habrá muerte, ni habrá pecado, ni habrá cabida para la enfermedad. Al contemplar, mis hermanos y mis amigos, al Rey de Gloria, nuestro amado Jesús, quien nos aseguró la nueva Jerusalén en virtud de su poderosa redención, nuestro ser es lleno de gozo, porque es un regalo que ya todos tenemos y poseemos. Al meditar, reflexionar y entender que en la consumación del reino de Dios estaremos bajo el gobierno pleno, perfecto y santo de nuestro Dios Trino, trae confianza, trae esperanza a nuestros días en donde impera el pecado y en donde el pecado hace estragos aún en ustedes y en mí, quienes somos redimidos, pero no estamos exentos del pecado. Mis hermanos, ustedes y yo debemos aferrarnos, apropiarnos y apoderarnos de las valiosas promesas que nuestro Rey Jesús nos declara. La muerte, Satanás y todos los impíos serán echados para siempre en el infierno. Eso debemos recordarlo a menudo, mis hermanos. La gloria venidera está asegurada por la muerte, por la resurrección de nuestro Rey Jesús. La victoria está firme, porque nuestro Rey venció la muerte y está sentado a la diestra del Padre. La guerra, mis hermanos, la guerra contra las huestes infernales, el mundo y el pecado, sabemos que seremos vencedores, porque nuestro Rey por su bendita palabra nos lo dice una y otra vez. Él es el alfa y la omega. Él es el príncipe de paz. Él es el verbo de Dios, el Rey eterno, que con solo el resplandor de su gloria vencerá a Satanás y todo su séquito. Pero mi querido hermano, mi querido siervo de Dios, no hay gloria sin sufrimiento. No hay gloria sin sufrimiento, sin agonía. No hay victoria sin lucha, sin esfuerzo, sin persecución, ni aflicción. Nuestro Rey Mesías, mis hermanos, habla claro a cada uno de sus siervos, principalmente a sus apóstoles, desde Mateo 10. Los llamó por su nombre. Establece su primera iglesia. Les da una misión. Y ahora les va a indicar, les va a describir, les va a precisar que su trabajo va a estar acompañado de sufrimiento, desprecio, tribulación por causa del Rey. Piense por un momento en esas palabras. Debió ser muy duro para los apóstoles, fuerte, hasta desconsolador para algunos discípulos, ya que ellos pensaban, ya llegó el Cristo, ya llegó el Rey. Ahora va a ser un segundo David. Trae poder, trae pompa, va a traer dominio político y militar. Pero no es así, mis hermanos. Nuestro Rey Mesías no quiere brindar falsas expectativas a sus siervos, y menos a todos los redimidos. Por ello va a ser muy claro. Nuestro Rey habla transparente para con todos aquellos que pertenecemos a su reino, a su iglesia, puesto que la meta de todo siervo del Rey es llegar a ser como Él. Querido hermano, nuestra meta es llegar a ser como Cristo. El carácter de Cristo
que lo podamos lograr vez tras vez, año tras año, cada vez más, por el poder de su Espíritu Santo. Así les invito a que consideremos, mis hermanos y mis amigos, nuestra porción de Mateo bajo el título: Nuestro Rey Jesús es nuestra gloria. Nuestro Rey Jesús es nuestra gloria. Y si Él es nuestro Rey, como buenos siervos, ¿qué tenemos que hacer? Escuchar y acatar lo que Él nos pide. Él nos pide, en primer lugar, versículo 16 al 18, nos pide prudencia y nos pide sencillez. En segundo lugar, nos pide perseverancia, desde el verso 19 al verso 25. Aprenderemos, mis hermanos, que estas tres directrices, la prudencia, la sencillez y la perseverancia, se adquieren en medio de la persecución, de la aflicción, del sufrimiento, por causa del glorioso nombre. Solo así al final de nuestros días podremos mirar hacia atrás y decir con seguridad lo que hicieron los apóstoles. Cristo se formó más al final de los días de ellos que al principio. Debemos poder decir, mis hermanos y mis amigos, ya somos más como mi Maestro, ya tengo más de mi Señor en mi vida, porque he podido seguir sus pisadas en medio del camino estrecho, angosto, que lleva a la vida eterna. Y así podemos entrar tranquilos al cielo nuevo y la tierra nueva. Comencemos, por favor, mis hermanos, capítulo 10, verso 16 al 18. El primer punto. El Rey nos pide prudencia y nos pide sencillez. Verso 16, Mateo 10, verso 16. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Nuestro Rey, el Señor Jesús, encarga, delega a sus apóstoles, sus ovejas, sus siervos, en medio de lobos, en medio de una nación religiosa, incrédula, necia. Nuestro Rey manda a sus ovejas en medio de lobos. ¿Qué buscan los lobos? Destruir. Buscan detener, buscan devorar el mensaje del Rey. Buscan destruir también a sus mensajeros. Nuestro Rey insta a todos sus siervos que deben estar alertas. Mire por favor, verso 16 de nuevo. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Deben estar alertas. Nuestro Rey pide a sus siervos, a sus apóstoles, prudencia, cautela, discreción, astucia, como las serpientes, pues van a estar en medio de lobos y es necesario esta gracia, la astucia, la sabiduría de las serpientes, el buen juicio para poder lograr la misión y la tarea de proclamar el evangelio del reino de gracia del Mesías. Verso 16, parte final. Y sencillos como palomas. Una segunda directriz, la sencillez. La pureza y sencillez e inocencia que evoca una paloma. Algo que debe resaltar en todos aquellos que somos miembros del reino del Mesías y más en aquellos que llevan las buenas noticias del reino de Cristo. Algo que los religiosos fariseos del tiempo de Jesús no poseían. Estos maestros de las Escrituras poseían varias características de las serpientes en sentido negativo. Eran cautelosos, discretos y calculadores a la hora de murmurar, de desacreditar, de difamar al Mesías. Ellos, con sus enseñanzas, esparcían veneno, porque decían, Él saca
los demonios por Belcebú, como vamos a mirar más adelante y como también más atrás pudimos escuchar. Nuestro Rey desea que sus apóstoles sean distintos, sean diferentes. Nuestro Rey quiere, mis hermanos y mis hermanas, que sus apóstoles, sus siervos, estén preparados. Versos 17 y 18. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Los apóstoles están escuchando, están atentos, serán entregados a los tribunales, serán azotados, serán llevados a los gobernantes y reyes. Los apóstoles deben ser conscientes de esta realidad del reino del Mesías. Van a experimentar el sufrimiento. Jesús les habla de una manera directa, para que no se lleven falsas expectativas, para que no vayan a ser sorprendidos, para que no se vayan a llenar de desánimo ni de desesperanza. Pues Jesús los está preparando para que puedan soportar estas injusticias por causa del nombre de Cristo, por causa del testimonio a ellos. Y esto lo vivió muy bien el apóstol Pablo. Sabemos por el libro de los Hechos. También Pedro. Y Pablo no perdía oportunidad. Les compartía y les predicaba y les testificaba. Miremos el segundo punto, mis hermanos. El Rey nos pide perseverancia. El Rey pide de sus siervos perseverancia. Versos 19 al 25. Miremos 19 y 20, por favor. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Nuestro Rey nos pide perseverancia. Y esa perseverancia, mis hermanos, nos la da el Espíritu Santo. ¡Qué bendición! Versos 19 y 20. El creyente, el apóstol, el discípulo no está solo, no está abandonado. ¡Qué gran alivio para las almas de los apóstoles! Pues creo que ellos apenas escucharon esas palabras de nuestro Rey Mesías, debieron atemorizarse. Pero al oír estos versos dan ánimo, dan fortaleza, dan consuelo, mis hermanos, dan confianza de que en medio de las aflicciones están con el Espíritu Santo. El Rey pide perseverancia. Les dice a su pequeña iglesia, a los 12, no se preocupen, no están solos, van a estar con mi Espíritu, van a estar con el Espíritu del Padre, van a tener al poderoso Consolador. Sabemos, mis hermanos, que ellos empezaron a sentir esta realidad cuando Cristo ascendió, cuando quedaron solos, cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés y empezaron a caminar ya sin Jesús al frente. Debieron empezar a experimentar todo esto que les estaba hablando el Señor Jesús. Verso 19. Mas cuando os entregue, no os preocupéis por cómo que hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Los del Sanedrín, cuando meten a la cárcel a Pedro, se dan de cuenta que Pedro caminaba con Jesús por sus palabras, por su doctrina, por su sabiduría. Porque claro, Pedro tenía al Espíritu Santo. Los seguidores de Cristo serán entregados, despreciados, injuriados, asolados. Pero una realidad, mis hermanos, no serán abandonados, porque el Espíritu de Cristo les asistirá en medio de esos momentos críticos. Cuando Esteban fue
apedreado, él no sentía el dolor porque vio a Jesús en el cielo. Y antes oró y dijo: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. En segundo lugar, los versos 21 al 23 advierten que los apóstoles serán aborrecidos. Por ello deben ser perseverantes. Por favor, versículo 21 al 23. Los siervos de Cristo serán aborrecidos. Por eso es necesario que perseveren y que perseveremos. Mire el verso 21. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persiga en esta ciudad, huid a la otra ciudad. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Esas palabras, mis hermanos, son muy duras. Léalas por favor de nuevo, verso 21 y 22. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Son palabras, mis hermanos, muy duras, que traen desánimo, traen desconsuelo. Pero mis hermanos, es una realidad que los apóstoles experimentaron. Y no solamente los apóstoles, los cristianos de diferentes periodos del tiempo han experimentado. Varios apóstoles, pensemos, mis hermanos, en los hijos de Zebedeo, los dos hermanos, que puedan meditar: yo voy a ser entregado por mi Padre. O Pedro y Andrés, algún hermano lo iría a entregar. ¿Qué decían los hermanos de Jesús? Los hermanos en la sangre. Le decían loco. Hasta después de que Jesús resucitó, algunos empezaron a creer, como Santiago y como Judas. Aquí, mis hermanos, varios apóstoles debieron mirarse de frente y debieron suspirar profundo y pensar: yo pensaba que el reino de Dios no era tan extremo, tan a ese límite. Ser despreciados hasta la muerte por causa del nombre de nuestro Señor. Ser despreciados por los hermanos, por los padres. Ser maltratados hasta la muerte por el nombre de nuestro Señor Jesús, por los padres. Por tal razón es vital que todos como siervos de Cristo acudamos a las palabras de Cristo. Es necesario acudir en todo momento a Dios, porque nos ha dejado sus palabras de vida eterna, sus gloriosas promesas en las Escrituras. Nos ha dejado al Consolador, mis hermanos, para no desanimarnos ni desesperarnos. Es urgente recordar nuestra elección y vocación, pues nos debemos a Cristo, quien es nuestro Salvador, Rey y Señor, pues solo así podemos imitar a los discípulos, que fueron los primeros mártires, experimentaron muchos vituperios por causa del reino de Dios, y es necesario seguir la ordenanza dada a ellos de perseverar, de no flaquear, de no negar la fe. Aquí, mis hermanos, en este punto debemos pensar en lo siguiente. Leemos los versículos 21 y 22. El hermano entregará a muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Les pregunto, mis hermanos, ¿ustedes están viviendo eso ahora acá en Colombia? No.
Entonces, mi ánimo, mis hermanos, es que como no hay una persecución así en nuestra nación, tenemos el deber, tenemos la obligación de que el reino de Dios en nuestra ciudad y en nuestro país avance más, porque no estamos en persecución. No estamos en persecución. No debemos esperar a que en la providencia de Dios estemos en los países comunistas o en los países árabes para que el reino de Dios avance. Mis hermanos, estamos en un buen tiempo. Dios nos ha dado un buen tiempo para que el reino de Dios avance en nuestra nación. Debemos alabar a Dios porque ha sido misericordioso, porque en nuestro contexto no estamos viviendo esto que nos dice Mateo. Por eso, mis hermanos, debemos leer este tiempo adecuadamente. Como iglesia tenemos que esforzarnos más a que el reino de Dios avance en nuestra ciudad, a que avance en nuestro país. Sabemos que los países comunistas y musulmanes, allá sí, son entregados por sus padres, porque deshonraron la religión de los padres. Son echados a la cárcel. Las Biblias son prohibidas. Mis hermanos, debemos como iglesia leer adecuadamente este tiempo en que nos puso nuestro fiel Dios y trabajar más comprometidamente, más decididamente a que nuestra iglesia, a que el reino de Dios, a que el evangelio prospere más y más. No es necesario, querido hermano, que ahora salga del culto pensando que se va a ir de misionero a Arabia o que se va a ir de misionero a Corea del Norte. Con que predique la palabra de Cristo en su trabajo, barrio y familia es suficiente. Con que hagamos lo que sabemos que tenemos que hacer. Pero la comodidad nos ha menguado, nos ha vuelto perezosos. Mateo 10:23, por favor leamos, mis hermanos. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Este pasaje es complejo en cuanto al cumplimiento. Hay varias interpretaciones frente a qué se refiere la expresión antes que venga el Hijo del Hombre. Unos dicen, no, es cuando el Señor Jesús venga por segunda vez en la parusia. Otros dicen, no, se está refiriendo a la venida del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino de forma formal a la iglesia. Otros dicen que se refiere a la resurrección de Cristo y a su ascensión. Y otros dicen que fue el tiempo de la destrucción del templo judío y de Jerusalén. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer toda la ciudad de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. La interpretación que más se acomoda en medio de muchos desafíos es la que vivió Jerusalén en el año 70. El Señor Jesús ya lo había predicho, que iba a destruir el templo. Y también es la que más se acomoda porque en ese momento la iglesia tuvo una pequeña persecución, la iglesia de Cristo. Y en la destrucción claramente murieron tanto judíos creyentes como judíos nacionales. Verso 24 y 25, mis hermanos. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Es necesario que como creyentes
seamos perseverantes para el Rey. Los hijos de Dios son discípulos, son siervos de Cristo. La meta y fin y objetivo del redimido, de usted, hermano, es ser como Cristo. Es despojarnos de todo nuestro yo y llenarnos de Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Es poseer, tener, atesorar más de las palabras de Cristo para que vaya formando nuestra mente y llene nuestro corazón de pasión y compromiso para que en todo nuestro quehacer vean a Cristo y no nos vean a nosotros. Verso 25, bástale al discípulo ser como su maestro. Mire la palabra que agrega la Biblia de las Américas. Le basta al discípulo llegar a ser. Da un poco más de claridad. Le basta al discípulo llegar a ser. Mi hermano, tenga claro su fin como cristiano. Llegar a ser como Cristo. Esta meta la lograron los apóstoles en medio de persecuciones, desprecios, aflicciones y todo tipo de vituperios. Ellos fueron equipados por las palabras de Cristo y por el Espíritu de Dios. Así pudieron perseverar en medio de la difícil misión sin claudicar. Y mis hermanos, ustedes y yo también lo podemos hacer. Tenemos toda la palabra completa, el Espíritu Santo. Tenemos un tiempo próspero, sin persecución, para que lo logremos, mis hermanos. Versículo 21 y 22, Mateo 10, 21 y 22. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Queridos hijos, asistentes y amigos, la muerte de los discípulos de Cristo por causa de Cristo no fue el fin del cristianismo, no fue el fin de los apóstoles, fue el paso a la gloria del cielo. La muerte para el creyente es el paso a la gloria, querido amigo. ¿Qué piensa del día de su muerte, querido amigo, querido hijo? ¿Qué piensa del día de su muerte? ¿Usted cree que está lejos? ¿Quién lo sabe? No lo sabemos. ¿Siente miedo de morir, apreciado asistente? Debe sentir terror, pavor y temblor si pretende morir y pensar que no va a ir al infierno. Mire la escritura y escuche por favor. La paga del pecado es la muerte. La paga de su pecado es la muerte, es su muerte en el infierno para siempre. Pero Cristo, nuestro amado Rey Jesús, fue a la cruz y murió por sus pecados. Crea en Jesús, aférrese a la salvación que sigue dando por gracia a todo pecador. Cristo Jesús venció la muerte y resucitó y está sentado a la diestra del Padre y pronto volverá. Ruegue a Dios por su alma, querido hijo, y mire al Calvario con fe, pues la muerte es el paso a la gloria para los que estamos en Cristo, o es el paso al infierno para los que están sin Cristo. Termino con dos aplicaciones, mis queridos hermanos. Primera, nuestro Rey Jesús es nuestra gloria. Queridos hermanos de gracia soberana, en consecuencia, alabemos a Dios por este buen tiempo que nos ha dado en nuestra nación, en nuestra era, porque es que no tenemos una persecución como la del primer siglo, ni como la del tercer siglo, ni como la de después de la Reforma. No estamos, mis hermanos, en medio de una guerra civil como otros países. No estamos en medio de una dictadura como otros países.
Tenemos libertad de culto. Tenemos una democracia. Tenemos muchos privilegios en nuestra ciudad. Pues creo que muchos tenemos más de lo necesario. Techo y abrigo, tenemos mucho más que eso, mis hermanos. En consecuencia, queridos hermanos de Gracia Soberana, este tiempo es crucial para que avancemos más de lo normal como iglesia local. Ustedes saben, mis hermanos, el gran privilegio que nos ha concedido nuestro Dios como iglesia: formar y capacitar siervos para la iglesia local. En nuestra ciudad tenemos nuestro seminario, ese es nuestro ministerio. Mi hermano, miembro de la iglesia, esa es nuestra parte, ese es nuestro aporte a nuestra ciudad. Nuestro deber como iglesia, apropiémonos más y más de ese servicio que nos ha concedido nuestro Dios como iglesia. Ore, por favor, le pido que ore y ofrende más por los próximos seminaristas que van a iniciar ahora en febrero. Ya el 5º ciclo, mis hermanos, es una gran bendición para nuestra iglesia. Ore más y más para que la sede de nuestro seminario allá en Turbana con el pastor May se mantenga y siga levantando hombres para las iglesias locales, para que sean iglesias bíblicas. Ore, por favor, hermano y hermana, para que la Escuela Teológica Virtual siga capacitando más a hombres y mujeres para el servicio de la iglesia local. Última aplicación, mis hermanos. En que tengamos poca persecución no quiere decir que se debe ser insensible y tampoco debemos desconocer sus sufrimientos, sus aflicciones, su rechazo que tiene por el nombre de Cristo. Le animo a que persevere por el Espíritu Santo, buscando siempre la guía de Dios por las Escrituras, por medio de la oración, por medio de la iglesia. En el mundo tendremos aflicción, pero confiamos en Cristo, perseverando por medio de la prudencia, la cautela y la astucia de la serpiente. Quizás debemos cambiar de trabajo, alejarme de la familia, cambiar mis amistades, porque lo único que hemos logrado es rechazo, ofensas, desprecios, insultos, lágrimas, amarguras. Recordemos, mis hermanos, nuestro Señor Jesús nos dice: ser astutos como serpientes y sencillos como palomas, porque estamos en medio de lobos y somos ovejas. Oremos, por favor. Santo Señor, estamos delante de tu majestad, mi Padre Celestial, inmensamente agradecidos contigo, mi Padre Celestial, porque tus siervos, tus primeros discípulos, fueron fieles hasta la muerte. Entregaron todo, mi Padre Celestial, por cumplir, por no flaquear, por no desmayar. Te alabamos, Padre Celestial, porque tú les diste a ellos lo mismo que hoy tenemos, mi Padre Celestial, tu palabra y tu Santo Espíritu. Y hoy aún tenemos más que tus discípulos, mi Padre Celestial. Tenemos todo el testimonio de la iglesia desde el siglo I hasta el siglo XXI. Santo Señor, ayúdanos como iglesia, Gracia Soberana, a no ser lentos, a no ser perezosos, a no ser flojos, a que nuestra iglesia avance, a que tu reino progrese, mi Padre amado, porque sabemos que en este tiempo, mi Padre Celestial, nos has bendecido, mi amado Señor, porque la persecución en nuestro contexto no es, mi Padre Celestial, como las que viven unos hermanos al otro lado del mundo, mi Padre Celestial. Santo Señor, muévenos por tu Santo Espíritu y por tu palabra a ser diligentes, mi Padre amado, y a seguir, mi Padre Celestial, extendiendo tu reino, extendiendo, mi Padre Celestial, tu iglesia en nuestra ciudad. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.